Muy buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer saber que estás ahí acompañándome para abrir juntos nuevamente la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu compañía y por tu amor. Gracias porque siempre estás acompañando a nuestros queridos y a nosotros. Y ahora, Padre, al abrir tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender lo que hoy quieres enseñarnos. Y Señor, si alguien está triste, preocupado, quebrantado, ayúdalo, alentalo, que sienta tu presencia y que sepa que contigo todo es posible. Háblanos, Padre. Necesitamos desesperadamente escucharte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. La lección para el viernes 10 de agosto lleva por título Para estudiar y meditar. En el capítulo 10 de los Hechos tenemos otro ejemplo más de la administración de los ángeles celestiales, que dio como resultado la conversión de Cornelio y de los suyos. Léanse también estos capítulos 8 al 10 y préstensele especial atención. En ellos vemos que para el cielo está mucho más cerca, En ellos vemos que el cielo está mucho más cerca del cristiano que se ocupa de la obra de salvar almas de lo que muchos suponen. También deberíamos aprender de ellos la lección del aprecio de Dios por cada ser humano y que cada uno debería tratar a su prójimo como a uno de los instrumentos escogidos del Señor para la realización de su obra en la tierra. Esto está sacado del comentario de Elena de White, tomo 6, página 1058. Preguntas para dialogar. Cornelio se lo describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es evidente que el Espíritu de Dios ya estaba obrando en Cornelio mucho antes de conocer a Pedro. ¿Podría ser que su vida devocional fuera una oportunidad para que Dios llegara a él con el mensaje del Evangelio? ¿Qué lección hay para nosotros en su historia? En la clase, repasen la pregunta final del lunes y pregúntense, ¿cuál es el contexto cultural, social y político en el que vives que genera el tipo de tensión étnica que se supone que los cristianos no deberían albergar? En otras palabras, en caso de necesidad, ¿cómo podemos como cristianos elevarnos por encima de nuestra cultura y contexto? A pesar del daño causado, los esfuerzos persecutorios de Pablo resultaron ser positivos. Los refugiados que llegaron a Antioquía comenzaron a predicarles a los judíos y a los helenistas. Compartan en la clase una experiencia personal de dolor y sufrimiento que Dios transformó en bendición. Jacobo fue uno de los discípulos más apegados a Jesús. Sin embargo, fue el primero de los 12 en sufrir el martirio. ¿Qué otros ejemplos encontramos en la Biblia de personas fieles que sufrieron injustamente? ¿Qué lecciones personales debemos extraer de estos relatos sobre el tema del sufrimiento? Ahora pasamos a la meditación. Filipenses capítulo 2, versículo 17. La Biblia dice, y aunque sea derramado en libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Dicen que una vez, después de que Moody predicase un impresionante sermón sobre la fe de los mártires, un individuo se le acercó y le preguntó, «Señor Moody, ¿tiene usted suficiente fe para ser mártir?» La respuesta del famoso evangelista fue «No». «Señor Moody», exclamó sorprendido su interlocutor, «¿cómo ha podido usted predicar semejante sermón sobre la fe si no tiene usted suficiente fe para ser mártir?» Moody respondió, «Si Dios quiere que yo sea un mártir, me dará la fe de un mártir». Y así es. A veces cuando pensamos que el valor intrépido
Pensamos en el valor intrépido y en la fe de los héroes cristianos, desde los días de Esteban hasta los misioneros actuales que han arriesgado y arriesgan su vida, perdiéndola en ocasiones por el Evangelio. Miramos a nuestro interior y temblamos. Comprendemos que no tenemos la resistencia espiritual o moral para hacer frente a los que ellos afrontaron. Por ejemplo, no podemos leer sin temblor la historia del bachiller Antonio Errezuelo y su esposa doña Leonor Cisneros. Fueron condenados por la Inquisición por sus creencias evangélicas, habían sido apresados y prisioneros para que denunciaran a sus hermanos en la fe. Dijo de él un contemporáneo: en todas las audiencias que tuvo con sus jueces se manifestó desde luego protestante, y no solo protestante, sino dogmatizador de su secta en la ciudad de Toro, exigiéndole los jueces que declarase los nombres de aquellas personas llevadas por él a las nuevas doctrinas, pero ni las promesas ni los ruegos bastaron para alterar el propósito de este hombre en no descubrir a sus amigos y parciales. ¿Y qué más? Ni aun los tormentos lograron quebrantar su constancia, más firme que envejecido roble o que soberbia peña nacida en el seno de los mares. Esto está sacado del libro El conflicto de los siglos, página 275. Su esposa, joven de 24 años, flaqueó y se arrepintió. Pero cuando vio a su esposo morir con aquella fe y aquel valor que asombraron incluso a sus enemigos, interrumpió resueltamente el curso de penitencia que había dado principio. En el acto fue arrojada a la cárcel, y después de 8 años de horrores en la cárcel de la Inquisición, murió ella también en la hoguera como había muerto su esposo. Decidamos hoy y clamemos a nuestro Dios Todopoderoso para que nos dé fuerzas para ser fieles aún hasta la muerte, por amor a Él. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que nuestros tiempos no nos exigen este tipo de testimonio, pero todos los fieles que combaten hasta la sangre contra el pecado son héroes y mártires de Cristo. Decidamos hoy dar nuestro testimonio donde quiera que nos encontremos y ponernos del lado de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios creador, de nuestro Dios todopoderoso, pase lo que pase. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde siempre. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.